Hola nuevamente a todos, vamos a continuar con nuestro curso de Python. En este video vamos a aprender a utilizar distintos tipos de datos en la interfaz de Spyder. En el video anterior aprendimos cómo definir variables en Python. En este video aprenderemos los diferentes tipos de datos que les podemos asignar a esas variables. Entonces en Python los tipos de datos pueden dividirse esencialmente en 6 tipos diferentes. Los primeros, o el primer tipo es el tipo texto o cadena. El segundo es el tipo numérico, que a su vez se dividen en enteros, o números con punto decimal o punto flotante, en números complejos. También están las secuencias, que se dividen a su vez en listas, tuplas y rangos. También están los diccionarios, están los tipos conjunto, que son en este caso set, proc set, y finalmente los tipos booleanos, o el tipo booleano. Entonces vamos a comenzar en Python definiendo una variable tipo cadena. Para ello vamos a asignar el nombre a una variable que le vamos a llamar x, y vamos a comenzar diciéndole que esta variable se llama hola. Entonces si nos damos cuenta, esta variable que se llama hola es texto, ¿verdad? Entonces esta variable x es una variable tipo cadena. Es texto o cadena porque la estoy comenzando con dobles comillas y estoy terminando con doble comilla. Es lo mismo que si yo digo y igual a hola, pero ahora comienzo con comilla simple y termino con comilla simple. Si comienzo con comilla doble y termino con comilla simple, Python va a identificar un error de sintaxis. Por lo tanto, si comienzo con una, debo terminar con la misma. Una vez que realice esto, yo le puedo preguntar a Python ahora, o decirle que me muestre la variable x, y a su vez le puedo decir que me muestre la variable y. Entonces cuando ejecuto este código, que lo puedo hacer con el botón verde, por ejemplo, lo ejecuto y me va a mostrar que la variable x es hola y la variable y también, ¿verdad? Y entonces aquí abajo también le puedo preguntar que me imprima el tipo de x y que me imprima el tipo de y. Corro mi código y entonces me está diciendo que ambas son tipo cadena o string, ¿verdad? Entonces en este caso, repito, las variables tipo cadena son variables tipo texto a las cuales les asigno letras específicamente. Entonces vamos a continuar con los siguientes tipos de datos, que son los tipos numérico. Para ello vamos a cerrar esta celda, cerramos la celda de arriba con un hashtag y 2 signos de porcentaje, para que Python entienda que a partir de este momento comienza una celda de código y esta celda de código termina aquí, para que aquí abajo podamos comenzar con los tipos dato numérico. Entonces en Python, como los mencionaba hace un momento, podemos trabajar con tipos de datos enteros, con punto decimal o punto flotante y complejos. Entonces por lo tanto vamos a asignar una variable que le vamos a llamar x y le vamos a decir que esta variable es igual a 6. Y abajo vamos a asignar una variable que le vamos a llamar x mayúscula y le vamos a asignar el valor de 6.0. Entonces pareciera que es el mismo, ¿verdad? Pero en realidad la variable x minúscula es una variable tipo entero y la variable x mayúscula es una variable tipo punto flotante o punto decimal. ¿Cómo podemos saberlo? Pues vamos a decirle a Python primero que nos imprima, por ejemplo, x minúscula y que nos imprima también x mayúscula. Y que además nos imprima el tipo de x minúscula y que nos imprima el tipo de x mayúscula. Cuando ejecutamos esta celda de código ya no lo hacemos con el botón verde. ¿Por qué? Porque ahora ya hemos dividido por celdas. Por lo tanto lo hacemos con el botón que está a un costado del botón verde que dice ejecutar la celda actual. Lo ejecutamos y entonces me está diciendo que x vale 6, x mayúscula vale 6.0, que la primera es de tipo entero y la segunda es de tipo flotante. Y aquí viene algo muy interesante que deben notar. Arriba había definido la variable x minúscula como hola, pero abajo la acaba de definir con la misma letra, pero le ha asignado el valor 6. Entonces la pregunta es aquí, Python, ¿qué número es el que le asigna la variable x? Entonces, como Python es un lenguaje de tipado dinámico, va leyendo línea por línea el código y entonces se queda con las últimas que ha leído, ¿verdad? Por lo tanto, el único valor que le hemos asignado de x, o el valor más actualizado de x minúscula, es 6. En los datos tipo numérico podemos trabajar con números complejos. Por ejemplo, vamos a asignar una variable que le vamos a llamar guión bajo x mayúscula y vamos a decir que esta variable es igual a 6.
Al decir esto, le estamos asignando un número entero, ¿verdad? Pero entonces, para decirle que es un número complejo, tenemos que agregarle la letra J. En este caso, Python, al agregarle la letra J, entiende por default que es un número complejo o un número imaginario, ¿verdad? Le pedimos aquí que nos imprima --x mayúscula, y acá abajo que nos imprima el tipo de --x mayúscula. Corremos esta celda con el botón amarillo que está aquí y entonces me dice que es tipo complejo, pero si nos damos cuenta me está diciendo ahora que --x mayúscula es 6j, ¿verdad? Es decir, es un número tipo complejo. Entonces estos son los tres diferentes tipos de datos numéricos que podemos manejar en Python y a los cuales les podemos asignar a nuestras variables. Vamos a trabajar ahora con las secuencias. En las secuencias, como lo había comentado al inicio del video, se dividen en listas, en tuplas y en rangos. Entonces vamos a comenzar a definir una lista que le vamos a llamar x mayúscula, y entonces las listas se caracterizan por comenzar y terminar con corchetes. Entonces vamos a decirle que los elementos de esta lista van a ser los siguientes, que el primer elemento va a ser hola, el segundo elemento va a ser Pepe, el tercer elemento va a ser 6 y el cuarto elemento va a ser 7.0. Entonces, si nos damos cuenta, los tipos secuencia o los datos tipo secuencia son datos o objetos, mejor dicho, que nos permiten almacenar distintos tipos de variables. Aquí he almacenado una variable tipo cadena, otra variable tipo cadena, una variable tipo entero o un número tipo entero y un número tipo flotante. Entonces yo le puedo preguntar aquí abajo, dame el tipo o imprímeme primero x mayúscula y dame el tipo de la variable x. Pero le voy a decir que me lo imprima, porque si no le digo que me lo imprima no me lo va a mostrar. Cerramos esto. Cerramos la celda de arriba para que no haya ningún error. Hashtag doble signo de porcentaje y ejecuto únicamente esta celda con el botón amarillo. Y entonces ya me muestra quién es x y sus elementos. Y me comenta y me está mencionando que este objeto que le llamo x es un objeto tipo lista. Entonces ahora vamos a trabajar con las tuplas. Las tuplas son muy similares a las listas, sin embargo el símbolo que las caracteriza es que comienzan con paréntesis y terminan con paréntesis. Por ejemplo, vamos a asignar la variable y mayúscula y le vamos a decir que se llame, es más, para no escribir nuevos elementos vamos a copiar estos elementos que están aquí adentro, lo copiamos y los pegamos aquí dentro. Entonces ahora corremos esta celda de código, le preguntamos por y, le podemos preguntar por y aquí en la consola o le podemos decir aquí dentro del editor que nos imprima y. Entonces da igual si le pregunto aquí por y me muestra los elementos de la tupla y mayúscula, o le podemos decir aquí que nos imprima y. Si corremos nuevamente esto, obviamente nos va a mostrar x, la lista x, nos va a mostrar el tipo de x, nos va a mostrar a y, ¿verdad? Y me está aquí efectivamente mostrando los elementos de la tupla y. También le puedo decir que me imprima o que me muestre el tipo de y. Entonces yo ejecuto esto. Ahí me marca error. Fíjense, aquí es muy interesante porque el error me está marcando aquí es porque acabo de llamar al comando type con T mayúscula, ¿verdad? Por lo tanto lo tengo que llamar con T minúscula siempre. Entonces ejecuto esta celda de código y me dice que es de tipo tupla. ¿Sale? Y finalmente vamos a hablar sobre los tipos rango. Entonces vamos a definir una variable que le vamos a llamar z y le vamos a decir que es un rango de 8. ¿Qué significa de rango? Que sea rango 8. Vamos a correr esta celda con el botón amarillo y entonces vamos a preguntarle, en la terminal de Python vamos a preguntarle por z y me va a decir que es un rango que va de 0 a 8. Quiere decir que es un objeto que contiene números que van de 0 a 7, es decir, contiene 8 elementos, pero el último es excluyente. ¿Cómo puedo pedirle a Python que me muestre los elementos que contiene este rango? Lo podemos hacer con un bucle for, que lo voy a poner aquí un momento para que lo puedan visualizar. Sin embargo, más adelante voy a detallar cómo se utiliza el bucle for.
simplemente es para que observen los elementos del objeto rango. Vamos a decirle para i en el rango de 8, muéstrame los elementos i. Y ahí está, me está mostrando del 0 al 7, es decir, son 8 elementos, pero el último es excluyente. Es decir, el indexado en Python comienza en 0, ¿estamos de acuerdo? A diferencia de otros lenguajes de programación en el cual comienza en 1. Entonces la primera posición es 0, y de ahí en adelante, en este caso sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llevar a la posición 8, la cual está ocupada por el número 7, ¿verdad? En el caso de las listas, por ejemplo, como la que tengo aquí arriba, esta lista X, el elemento hola está en la posición 0, el elemento Pepe está en la posición 1, el elemento 6 está en la posición 2 y el elemento 7.0 está en la posición 3. Más adelante vamos a detallar cada uno de estos objetos para que comprendan cómo se puede manipular. Vamos a cerrar esta celda y vamos ahora a hablar de los diccionarios. Entonces, los diccionarios en Python están caracterizados esencialmente por utilizar llaves. Y estas llaves o estos elementos o los elementos que componen estos diccionarios están compuestos por una clave y por un valor. Por ejemplo, vamos a definir al diccionario X, comenzamos con llaves y entonces estos diccionarios le podemos asignar, por ejemplo, una clave que se va a llamar José y cuyo valor va a ser 56. Agregamos otro elemento que le vamos a llamar Juan y le vamos a asignar el valor de 86. Vamos a agregar otro elemento que le vamos a llamar Josué y le vamos a asignar el valor de 64. Entonces aquí, en este momento, por ejemplo, vamos a preguntarle a Python o vamos a decirle que me imprima X y además que me muestre el tipo de X. Entonces yo puedo ejecutar esta celda con el botón amarillo y entonces me está mostrando los elementos que están en el diccionario que lleva por nombre X y me está mostrando el tipo de este objeto que es un tipo diccionario. Entonces vamos ahora a hablar sobre los tipos conjunto, que en este caso son los set y frozen set. Entonces vamos a comenzar definiendo una variable que le vamos a llamar X. Y al igual que los diccionarios, los set comienzan o están caracterizados por llaves. Por ejemplo, vamos a comenzar abriendo llaves y cerrando llaves. En este caso los set nada más contienen elementos, no son como los diccionarios que contienen claves y valores. En este caso podemos decirle hola, que sea el elemento que esté en primer lugar. Vamos a decirle que sea Juan, el segundo elemento. Y el tercer elemento vamos a llamarle Raúl, por ejemplo. Aquí podemos decirle que nos imprima X mayúscula y abajo que nos muestre el tipo de X mayúscula. Corremos esta celda de código y entonces me está mostrando los elementos que contiene este set que se llama X y me está diciendo que es un objeto tipo set. ¿Qué diferencia hay entonces entre utilizar un set que tiene elementos que pueden ser tanto cadenas, en este caso, como números enteros, números flotantes y demás, con una lista? La diferencia radica en que los elementos del set no están ordenados como en el caso de una lista. Como les había comentado, en una lista el primer elemento comienza en la posición 0, el segundo en la posición 1 y así sucesivamente. En el caso de un set, yo no puedo acceder a los elementos del set a través de una posición, como lo veremos más a detalle cuando veamos cada uno de estos objetos con más tranquilidad. Entonces vamos a terminar finalmente con los tipos booleanos. Vamos a definir una variable que le vamos a llamar también X y vamos a decirle que es verdadero. Como saben, una variable tipo booleano es una variable a la cual nada más se le pueden asignar dos tipos de valores. En este caso es positivo o negativo, por ejemplo, falso o verdadero, blanco o negro, 1 o 0, por ejemplo. Sin embargo, en Python nos permite nada más manejar falso y verdadero. Entonces vamos a decirle que X sea true y Y sea falso.
Entonces aquí abajo vamos a decirle que nos imprima X, que nos imprima o nos muestre Y que además nos muestre el tipo de X y que nos muestre el tipo de Y. Ejecutamos esta celda y me está mostrando verdadero, me está mostrando falso y me está mostrando que ambos son tipo booleanos, ¿verdad? Entonces, a modo de resumen, podemos decir que los 6 principales tipos de datos con los cuales yo puedo trabajar en Python son los tipos cadena, que son variables a las cuales se les ha asignado texto, los tipos numérico, los cuales se dividen en enteros, en números con punto decimal o punto flotante, y en números complejos, en secuencias, que estas a su vez se dividen en listas, tuplas y rangos. Las listas y tuplas me permiten almacenar una gran cantidad de distintos tipos de datos. Y los rangos, como ustedes ya vieron, pues son objetos o tipos de datos que me permiten barrer una serie de datos. En este caso por eso se llaman secuencias, ¿verdad? También tenemos los diccionarios, los cuales están compuestos por una clave y un valor, ¿verdad? Tenemos los tipos conjunto, que son los tipos set y los frozen set, los cuales no los he definido en este momento. Sin embargo, un frozen set a grosso modo es un set congelado, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un set que no lo puedo manipular. A los set, como los veremos más adelante, yo puedo agregarles elementos y eliminarles elementos. Un frozen set es un set al cual no le puedo hacer absolutamente nada. Por ejemplo, vamos a definir un frozen set que le voy a llamar X y simplemente va a ser un frozen set de X. Yo ejecuto esto, ¿verdad? Es más, vamos a cerrar aquí abajo esta celda y ejecuto nada más esta donde estamos trabajando con los set. Lo ejecuto y entonces aquí yo le pregunto por Y y me dice que es un frozen set. Vamos a verificar si efectivamente lo es preguntándole por su tipo. Ya está. Más adelante vamos a ver cada uno de estos datos para que queden más comprendidos para qué sirven y dónde los podemos utilizar en el área de la ingeniería. En el próximo video vamos a aprender cómo transformar a un tipo específico de datos a partir de una variable ya asignada originalmente. Nos vemos hasta el próximo video, espero que lo hayan disfrutado, hasta pronto.